Estamos ya, bueno. Buenas tardes. Me imagino que para la mayor parte de los que estáis aquí, Antonio Escotado no necesita mayor presentación, porque en caso contrario supongo que no vendríais. Pero bueno, yo quería decir unas palabras sobre él y en particular sobre esta obra que viene a presentar, que es la última que han publicado en 3 tomos, que es Los enemigos del comercio, que lleva además el subtítulo muy significativo de Una historia moral de la propiedad. Yo creo que la formación de Antonio, y él me corregirá si me equivoco, principalmente es como filósofo. Creo que Ortega y Gasset ejerció una influencia notable en él y le llevó sobre todo a 2 grandes figuras como fueron Freud y Hegel. De hecho, su tesis doctoral fue sobre la filosofía de la religión de Hegel en un texto que se llamaba La conciencia infeliz. Bien. Entonces, del 72. Del 72. Publicado en 72. Bueno, Antonio empezó en ese ámbito y poco a poco yo creo que su pensamiento, sus intereses fueron evolucionando de la metafísica a la epistemología, a las ciencias sociales y sobre todo también a la sociología del poder. Ahora veis que recordarán los de mi generación que Antonio se hizo muy notorio en la televisión y en los medios de comunicación por aquellas posturas que tan valientemente defendía él en defensa de la despenalización de la distribución y el consumo de drogas. Se hizo notorio sobre todo por eso, y yo de hecho hace años lo poco que conocía de Antonio Escotado se ceñía a eso. Después fue una grata sorpresa descubrir que había tocado bastantes más campos. Pero yo recuerdo una carta suya en El País de 1988, creo, le he hablado hace poco a él de eso, que se llamaba Carta a la madre de un toxicómano. Ahora que están poniendo en televisión, no sé si ha acabado ya la serie, pero la adaptación está de este libro del cual ordenaron el secuestro judicial, Fariña, es muy pertinente. Es muy pertinente porque... Bueno, la página, ese artículo está disponible para todos. Sí, si teclean en Google Escotado, Carta está a en sus teléfonos. Está en sus teléfonos. Él terminó ese libro en prisión. Yo no sé por qué avatares de la vida lo acabaron encarcelando. Sin embargo, es verdad que él siempre ha dicho que lo trató. Creo que has dicho que te han tratado bien allí. Que no, bueno, me dieron la celda de castigo que pedía. Bien. Le dieron el aislamiento necesario para poder volcarse en la escritura del libro, porque yo me imagino que de la prisión lo peor debe ser la pérdida de tiempo de ciertas compañías, me imagino. Claro, los otros que decía Sartre. Exacto. Bueno, este libro, Los enemigos del comercio, por ir ya al grano y darle la palabra a él, que es lo que importa, para mí ha sido un descubrimiento fabuloso, porque además me ha sacado de ciertos errores que yo había cometido relativos a ciertas nociones que tenía de cómo han sido la historia de las cosas prácticamente pues desde la Revolución Francesa en adelante. Pero Antonio argumenta muy bien que la historia del comunismo, entendiendo el comunismo como esa idea que rechaza la propiedad por ser un robo y el comercio por ser su instrumento, pues puede remontarse incluso a la secta de los esenios. Creo que lo datas ahí. Tiene un aparato bibliográfico extraordinario. El libro ha recurrido a una cantidad de fuentes fabulosa y eso nos ayuda mucho a separar el grano de la paja, y además nos enseña que si realmente nos interesa un tema hay que dedicarle demasiado tiempo. Hay que dedicarle mucho tiempo. Supongo que muchos de los que estamos aquí, pues las ocupaciones laborales nos lo impedirán, pero es muy de agradecer que haya gente como Antonio que se haya tomado ese trabajo y nos haya abierto las puertas de cosas para las que no llegará toda una vida para informarse bien, pero siempre es mejor que el estado de indigencia en el que por lo menos yo estaba antes. Y con esto le doy la palabra a él, que nos viene a hablar del libro y además el protagonista es él. Así que... Bueno, muchas gracias, son muy amables y me compromete mucho a tener unas personas dispuestas a escucharme y a ver si no digo algún disparate. Hace tiempo que no preparo las conferencias y me temo que puede ser en perjuicio del público porque se me va el hilo y también, sin embargo, pienso que
cualquier cosa distinta de producir el pensamiento en acto. Es decir, de improvisar es un poco dar como un chicle masticado. Entonces, que se noten mis debilidades es mejor que de alguna manera la idea fija campe por sus respetos y no haya nada realmente nuevo y original en cada instante que por sí es nuevo y original. En el largo y bonito camino que hay para llegar desde Madrid a La Coruña en coche, porque hubo una serie de peripecias absurdas, pero el taxista ayer, yo tenía que haber estado un día más en Coruña, que me encanta, se equivocó y me llevó a Atocha cuando era Chamartín, entonces no hubo forma, perdí el tren. Descubrimos también que los trenes están totalmente llenos y no hubo un tren sustitutorio. Total, que otras 5 horas, perdí 5 horas con el taxista equivocado, porque yo vivo fuera de Madrid a unos 40 kilómetros y luego pues, han sido otras 5 horas de venir, pero no importa. Lo vamos a hacer, he podido leer en todo el camino, es una forma perfecta de no perder el tiempo. Y bueno, también la compañía de mi querido hijo y el simpaticísimo conductor. Aquí estoy ante ustedes. Pienso que es momento de aprovechar una cosa que descubrí por casualidad, porque yo me hice hace unos 25 años la idea de que, caramba, el segundo avispero en el que se puede meter una persona después de investigar qué ha pasado con las drogas en distintos lugares y en distintos tiempos, el segundo avispero es qué ha pasado con el comunismo en distintos lugares y en distintos tiempos. Pero de todo hay algo así que me fuerza a meterme en avisperos. Les advierto que mi libro siguiente, aparte del intermedio, estoy terminando ahora, que es una breve investigación sobre el auge y la decadencia de la cultura griega clásica, base sobre la violencia de género. Agárrense, que es un tema un poquito delicado. Pero bueno, veremos si la salud me respeta y puedo hacer algo que valga la pena, desde luego aquí con ayuda de fiscales, magistrados, administración local, administración general. Va a ser un trabajo más o menos comparable al que intenté con las drogas y con el comunismo. Pero entonces viniendo, dije, caramba, igual que la historia general de las drogas, la historia moral de la propiedad, fueron libros donde investigar fue obligando a cambiar de idea. Yo pensaba esto y lo otro, y luego cuando me documenté, me vi obligado a decir, caray, qué equivocado estaba. En lo que respecta a los enemigos del comercio, mi principal equivocación fue no darle, a mi juicio, la relevancia que merece al estímulo del trabajo. Es decir, que en el curso de la historia universal, ya sabemos que los historiadores han primado pues reyes, reinas, batallas, religiones, pero no han tomado en cuenta hasta qué punto cada presente está obligado a amortizarse. Es decir, heredamos de nuestros padres cierta situación, una capacidad para valernos, o sea, un nivel de empleo, un grado de calidad y cantidad de vida. Y entonces cada instante histórico está obligado a reproducir eso, o bien en términos de aumento, o bien en los peores casos de contracción. Cuando me puse a estudiar la historia del comunismo, tenía un hilo conductor que es, voy a contextualizar, ¿quiénes desde el principio dijeron que la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento? Y los voy a contextualizar.
lo voy a poner en su marco histórico. Y ya está. Es lo único que tengo como base. Es como Teseo cuando se mete en la caverna del Minotauro. Ese es mi hilo conductor, no me voy a perder. En la práctica les confieso, por ejemplo, que en mitad del tomo 2 la cantidad de información que llegué a acumular, en particular sobre el tema utilitarismo-romanticismo, fue tan abrumadora que estuve por dejar el libro. Efectivamente estuve 3 meses sin trabajar porque era demasiado. Mi cabeza no podía organizar los datos que ya tenía sobre la materia. Pues bueno, aquí estamos en La Coruña, están ustedes ante un señor que escribe para aprender y que aprender le va haciendo cambiar de idea constantemente. ¿Quién me dijo que yo no supiera la investigación sobre el comunismo? El peso del trabajo, como les dije. Pero el peso concreto del trabajo concreto. Pensemos en la esclavitud. De la herencia cristiana nos ha quedado el dato absoluta y totalmente equivocado y desorientador de que antes de Jesús, antes de decir que le debemos al prójimo amor, no solo comprensión, amor, que antes de eso la esclavitud campaba por sus respetos. Esto es un burdo embuste, así como lo oyen. Jesús, aunque su persona histórica sea imposible de identificar y aunque el núcleo dogmático de su religión no tenga nada que ver con eso, pertenece al mundo clerical militar, que lejos de ser intemporalmente válido, solo logró dominar la cuenca mediterránea, que en aquel momento era el cogollo de la humanidad, logró dominarlo a base de algo que vamos a hablar ahora mismo, que es convertir a una población básicamente libre en una población esclava. En nombre del bien de Dios, en nombre del bien del Estado, como le dirían los romanos, y que en el tránsito de esa hazaña, que fue una hazaña, convertir al mundo en una masa de esclavos y transformar el trabajo en algo obligatorio, que es lo que nos refiere el mito de Adán y Eva, o sea que la condena es trabajar, cuando me parece a mí que en esta sala estamos de acuerdo más del 50% en que el trabajo es lo que nos hace libres, nos da alegría, independencia y nos permite seguir viviendo con dignidad. Pues bueno, esa sociedad clerical militar, lejos de ser intemporal, procede a través de etapas muy concretas que vamos a intentar reproducir porque yo no las conocía, pero ahora tengo algunos datos que están en el libro, algunos datos ampliados que les voy a contar ahora y espero que ustedes me ayuden a sacar las conclusiones oportunas. El núcleo de lo que llamamos civilización mediterránea se puede encontrar en la zona comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, Mesopotamia, y la gran civilización egipcia, que se basa, como ustedes saben, en tranquilizar a la población en términos taxidérmicos, es decir, darle vida eterna a todo el mundo en función de lo que cada cual pague. O sea, son tan expertos en la momificación de los individuos que, igual que su última manifestación, el señor que está en la Plaza Roja, todavía sonrosado, a pesar de que pasó tiempo desde que desapareció del campo de los vivos. Esa civilización, la egipcia en particular, especuló con la vida inmortal
de una forma completamente material y técnica, con maneras de evitar la corrupción visible de las personas, e insisto, adaptadas a todas las clases. No me acuerdo bien de qué tiempo, ¿no? Creo que aproximadamente 1100 algo, y lo tenemos por jeroglíficos tan indelebles como los que se graban en piedra. Hubo una huelga en los constructores de las pirámides. Yo creo que a propósito de la segunda pirámide o la tercera, la de Miquerino. En esa huelga pedían menos horas de trabajo y más retribución. La huelga se ganó. El gran visir del Cairo fue el que firmó el pacto de aceptación. O sea que en el siglo XIII a.C., los constructores de las pirámides eran hombres libres, no esclavos. Ojo. Es imposible una huelga de esclavos. Aquella huelga tuvo éxito. Ahora nos vamos al Código de Hammurabi y a los restos que nos quedan de la cultura mesopotámica. Y vemos cuál era el estatuto del siervo, del esclavo, que era una figura conocida antigua, a mi juicio, originaria de África profunda, donde los jefes de tribu, cada vez que se apoderaban de alguna aldea o lo que fuera, disponían mujeres, niños sanos, con buen aspecto y hombres, y los vendían. En sustitución del mercado de bienes y servicios, que es el habitual entre la especie humana, sin duda, desde tiempos de los neandertales y los cromañones. Bueno, en el siglo XIII a.C., una huelga demuestra que predomina el trabajo libre que triunfa en una cuestión laboral. ¿Qué es lo que cambia? Esto. Y nos hace llegar a un imperio romano donde hay 10 esclavos por cada persona no esclava. Y esta persona no esclava casualmente está subvencionada por un impuesto estatal llamado annona, sin el cual no llega a fin de mes y moriría de hambre. Bueno, hay varias sociedades. El éxito de un par de sociedades muy concretas. La asiria, que es la primera que se dedica sistemáticamente a sustituir el traslado de bienes y servicios por el traslado de personas mediante conquista. Les recuerdo, por ejemplo, alguna estela, no sé si a Surbanipal o a Nasirpal. Fíjense que son maravillosos los bajorrelieves del arte asirio, los que se conservan en el Museo Británico, por ejemplo, aquel matando a una leona con flechas del rey asirio. Es una maravilla de dinamismo. Aquello. Pues la estela de Asurbanipal dice: yo tengo el falo más grande. Cada vez que llego a una ciudad, despellejo a tales y cuales. Nadie resiste mi impulso. La voluntad se ha puesto al servicio de la voluntad. La voluntad no quiere cosas como, por ejemplo, el bien o el conocimiento. No, la voluntad quiere reafirmarse. Y se reafirma, básicamente exaltando el propio falo, pero con pruebas ostensibles como el despellejamiento, la sumisión y la compraventa de personas. Aproximadamente en el mismo periodo se desarrolla el experimento espartano. Esparta es una sociedad donde se prohíbe cualquier actividad distinta a la militar. Licurgo, su fundador, decide que la moneda
serán piezas de hierro que debido a su abundancia pues son muy fáciles de obtener. Lo que no es muy fácil es de conseguir pagar con ellas, puesto que el vendedor normalmente se niega a aceptarlas. De ahí que la sociedad espartana se base igual que la sociedad siria en que mi pene es el más grande, despellejo a quien proceda y vendo a quien se queje. Y diríamos, bueno, la sociedad reaccionó. Claro que reaccionó. Tenemos el cilindro de Ciro el Grande, el hombre que tuvo el imperio más vasto de su tiempo. Nunca se había concebido nada parecido, diciendo: esta novedad de que las personas se compren y se vendan, esta la prohíbo en todos los confines de mi imperio. 2 siglos y medio antes, las grandes cabezas del mundo helénico, Hesíodo y Solón, habían dicho: Hesíodo, el trabajo es la única forma de que el hombre que detesta la violencia sea heroico, de que sea independiente y que consiga el respeto incondicional de sus vecinos. Solón había precisado, puesto que se encargó de moderar las feroces guerras civiles que se habían desatado en toda la comarca del Ática, a su vez ya destacada porque intuyó antes que nadie el valor de refinar sus productos, que básicamente eran el vino, la cerámica y la forja. Luego también destacarían como acuñadores de moneda con las minas de Laurium, aproximadamente a 120 kilómetros de Atenas. Solón dijo: allí donde el trabajo del hombre libre no sea dignificado, la sociedad se empobrecerá. No será posible mantener el nivel de vida. Por supuesto, estoy cambiando la fuente, que son pocas fuentes, lo mismo las tenemos en el inventor de camelos, que es Diógenes Laercio, que en algunos documentos más serios. No hay duda alguna de que Solón se dio cuenta de que si el trabajo no era dignificado, la república sería pobre, que había una relación directa entre la dignidad del trabajador y la prosperidad del grupo político al que pertenecía. Sin embargo, la actitud espartana asiria tuvo un aliado imprevisto e imparable: los romanos. Esa cultura que empezó con 2 hermanos que se matan el uno al otro, son hijos de una prostituta, eso significa la loba, no saben quién es su padre, y consagran como bien supremo el dominio puro. Lo contrario del trabajo y la libertad, el control absoluto de la conciencia ajena, la indiscutible auctoritas, el único Dios de los romanos, que hace que hasta los ciudadanos romanos más ilustres, un Tito Livio, un Julio César, sean esclavos del Estado. Bueno, Ciro el Grande se resiste 2 siglos después de lo que han dicho Solón y Hesíodo. Y no solo se resiste Ciro el Grande, poco después se resiste el grandioso Pericles, que determina que la Acrópolis, el más vasto conjunto monumental de la antigüedad, sea obra exclusiva de hombres libres. Se da cuenta de que la extensión del esclavo pone en peligro una competencia desleal la vida, la pervivencia del hombre libre, y además extiende exponencialmente
en la Marina, tanto civil como militar, porque la profesión de remero, afortunadamente esto lo sabemos textual, en tiempos de Pericles un remero cobra 4 dracmas mensuales, es decir, 1 dracma semanal. Eso, que comprende unos 30.000, calculemos que el Ática tiene entonces 180.000, 200.000 personas máximo, la mayor concentración demográfica con mucho de toda la cuenca mediterránea. Eso asegura que el remero podrá aprender artes náuticas, podrá conocer otras lenguas, podrá conocer otros lugares, podrá fundar empresas. Para Pericles, la iniciativa, el comercio, combinado con la democracia, es lo que hace al hombre no solo libre y digno, sino próspero. Recordarán quizá que Pericles pereció en la gran peste de tifus, que devastó Atenas, llevó 1/3 de la población, buena parte de su propia prole, y preparó la derrota ante Esparta. En una guerra que duró 28-29 años, la del Peloponeso, Atenas cedió, Esparta se apoderó de aquello, luego hubo las llamadas guerras religiosas derivadas de que el santuario de Delfos, donde estaba el mayor depósito de metal noble de la antigüedad, oro y plata, fuera tomado por los beocios. Finalmente eso aumentó la influencia de una potencia menor como Macedonia. Macedonia ocupó durante un tiempo el trono y luego llegaron los romanos. Con los romanos se consolidó que el trabajo era todo, menos la fuente de independencia, de alegría y de prosperidad. Bien, yo les sugiero, porque en mi libro no está lo bastante claro, que si uno no trabaja con alegría, trabaja con menos rendimiento, pero que para trabajar con alegría es imprescindible poder quedarse con los frutos del trabajo. Es decir, es imprescindible que aunque cada cual al inaugurar una empresa o al decidir qué va a hacer en la vida se la juegue, pero que si le sale bien, ningún otro tiene derecho a decirle ahora dame parte de lo tuyo. Creo que la sociedad a la cual pertenecemos, que mantiene como mendigos a 9/10 del mundo, porque quieren seguir como mendigos, es decir, porque no quieren espabilarse de la misma manera, ha seguido esta pauta de que si te va bien, bien, si te va mal no me pidas ayuda. Precisamente esta es la regla de la libertad. Entonces puede decirse que la sociedad laboriosa, la sociedad que prohíbe la esclavitud, la sociedad que exige que el mercado se maneje exclusivamente con bienes y servicios, que nadie tenga una autoridad absoluta sobre nadie, que todo mandato sea temporal y expuesto a la confirmación de los ciudadanos, esa sociedad, desde la obra de Marx, se considera despiadada, impía, olvidadiza respecto de la gente que, por una u otra razón, pues no está dispuesta a trabajar, no está dispuesta a cumplir el principio de que no pidas sin dar, no recibas con ingratitud. Y efectivamente, si ustedes se leen el Sermón de la Montaña, verán que los primeros en ser bendecidos son los pobres de espíritu. ¿Qué es pobre de espíritu? Bueno, evidentemente no es pobre material. Pobre de espíritu es el que pide sin dar, literalmente. Pues ese es el bendecido. Ahora aquí estamos ustedes 140 y nosotros 2. ¿Qué podemos hacer por los pobres de espíritu?
Yo digo, espabilaos. Digo que nuestra sociedad, diciéndoles espabilaos, ha conseguido aumentar la cantidad de vida que tienen, los medios de vida que tienen, y que cualquier otra solución que no sea espabilados es cruel para con ellos. Les mata de hambre, les mete en la cárcel, les somete a las increíbles sevicias de un Lenin, por ejemplo, que llega en el año 17 diciendo basta ya de hablar de libertades, ¿no?, o de derogar la pena de muerte. Yo vengo a dar pan al pueblo. Y ese mismo día, lo que le da, saquear las bóvedas del Museo del Zar, del Banco del Zar. Literalmente todo lo que le da lo pone en fundar la checa. Es decir, no queda un rublo para dar de comer a la gente. Pero no es que lo haga Lenin, es que lo hace Mao, es que lo hace Fidel, es que lo hacen todos, lo hace Hitler. Hitler arruina el segundo milagro económico alemán del 34, haciendo que el rearme secreto prácticamente corte las importaciones alemanas y yugule la actividad económica que se había reanudado con inmensas dificultades después de la pérdida de la Primera Guerra Mundial. Con la naturaleza no valen las campañas de marketing. El Challenger se cayó porque la NASA, con 20.000 funcionarios, no podía soportar un séptimo aplazamiento del viaje, aunque perfectamente sabía que el caucho a temperaturas por debajo de 5 grados se convierte en un material frágil y quebradizo. Lo sabía, pero la presión de la prensa y confiar en que la ley de Murphy no se cumpliese en ese caso determinó que se lanzase la nave. Pero las juntas de caucho fallaron. Murieron los astronautas. Se encargó de la investigación al gran físico Richard Feynman. Feynman fue a la televisión cuando terminó los ensayos, pidió un vaso lleno de hielo y agua, echó un anillo de caucho allí, esperó 10 minutos, lo sacó y lo partió en trozos ante el público. Fue Feynman el que dijo: con la naturaleza no valen las relaciones públicas. Eso es lo que yo les digo respecto del comercio. El comercio crea un orden de relaciones voluntarias, donde unos se benefician más, otros se benefician menos. Pero la única alternativa es que la naturaleza, digamos, se compadeciera de nosotros, como pretendemos nosotros a través de nuestros gobiernos, reacondicionar las cosas de manera que los pobres, materiales o de espíritu, sobre todo estos segundos, que son los que más o menos no tienen remedio, no lo pasen tan mal como lo pasan cada vez que vienen sus salvadores, sus redentores, a decirles: pan ahora mismo. Tenemos 100 años de experiencia de ellos, aproximadamente 63 países dedicados a esta causa. En esos 100 años, esos 63 países han degradado hasta niveles inconcebibles la vida de sus poblaciones en nombre de decir que la libertad y el trabajo empobrecen a las personas en vez de dignificarlas y hacerlas prósperas. No sé si me estoy extendiendo un poco, Juan. Pienso que no, pero ¿te parece que has sí? llegado a Lenin, que era lo que interesaba? Sí. Aunque yo creo que en el marxismo hay apologías del trabajo también. Muy bien que me lo recuerdes. Me ha dicho Juan, en el marxismo también hay apologías del trabajo. Es curioso,
porque como saben ustedes, Marx fue un sablista profesional, no trabajó jamás, consintió que 3 hijos muriesen por su indolencia, 3 hijos, uno de ellos de 8 años, a quien mandaba ir al carnicero descalzo en invierno para que dándole lástima al carnicero, le fiase un poquito más de carne. Mientras tanto tenía profesores particulares de canto y de latín para sus hijas. Se había comprado un mobiliario, que es el que una y otra vez hizo que fuese expropiado, es decir, que viniesen a llevarse. La famosa carta de su mujer, Jenny Marx, llorando con los niños, llevándose los muebles que acababan de entrar en la casa. Jenny dice: ay, mi querido esposo, siempre tan desvalido. Parece que es un personaje de los que Jesús contempla en el Sermón de la Montaña como pobre de espíritu y bendito por eso mismo. Me decía Juan que hay apología al trabajo. Es curioso, partió del único hombre que conocemos que no dio nunca palo al agua en todo el siglo XIX, porque luego hemos conocido bastantes en el XX, ya Lenin, Trotsky, Fidel Castro, etc. Pero antes, en el XIX, no cundía esto. Al contrario, el XIX lo que cundía es la idea de Cobden, del armonismo, de que hasta qué punto era bueno para la humanidad que unos decidiesen crear empleo y otros quisiesen ser empleados. Es decir, el empleado tiene la seguridad teórica de que si le va bien al empleador, él mantiene su empleo. Y el empleador, aunque se la juega, tiene la seguridad de, mientras no venga un régimen colectivista, quedarse con los potenciales beneficios. Lo que les decía, eso en realidad lo dice Schumpeter en la historia del análisis económico. El sistema capitalista está basado en que el empresario sabe que nadie va a salir en su ayuda, pero también tiene la certeza de que nadie te va a quitar los beneficios potenciales. Cada mástil aguante su vela, la justicia es el servicio mutuo, que es lo que está por debajo. El hombre diciendo: elevad vuestros corazones, corda. Nunca sobreestiméis la potencia de vuestro espíritu. Confiad en vosotros mismos, pero no confiad en vano, no pidáis milagros. Confiad en la potencia de vuestro esfuerzo, en la tenacidad, en que la naturaleza no quiere resistir al hombre que quiere comprenderla. La naturaleza lo único que va a resistir es al que quiere someterla a campañas de marketing. Pues bueno, la idea de que el marxismo tiene abogados del trabajo es tan curiosa que, a despecho de que Marx no diese palo al agua y fuese un maestro del sablazo, pero maestro, dio la casualidad de que su esposa, aparte de ser una rica heredera, era la sobrina de Philips, el holandés, el banquero cuyo hijo fundó luego la multinacional que hoy funciona. Bueno, a le dieron unos sablazos inauditos. El último que le dieron, que es el que hicieron mientras se llevaban los muebles de ella robaba, dejó la carta que yo cuento, refiero a los enemigos, que nos salta las lágrimas en los ojos, con los niños aquellos. Ella dice que, claro, como no tenía comida, pues el pecho se le había agrietado, el niño chupaba sangre y entonces tenía diarrea. Una visión dantesca, espeluznante. Mientras tanto, Marx estaba en Hilversum dándole la caña a Philips para sacarle pelas y se las sacó. Vino con muchos florines luego. A pesar de la escena, esto hay que verlo en concreto. Luego, una de las hijas de Marx se enamoró de un señor a quien Marx llama orangután, debido al hecho de que por la FARC era mestizo. O sea, había nacido creo que en Cuba o en la Dominicana y tenía pues un origen racialmente mixto. Marx nunca fue favorable a eso, siempre se burló de su yerno. Y cuando la FARC publicó El derecho a la pereza, le dijo: esto es completamente contrario al marxismo, pero también, según Engels, le dio un codazo y dijo: por supuesto es lo que buscamos nosotros.
Esa contradicción, ¿hasta qué punto una cultura del trabajo colectivo, una cultura donde está prohibido el autónomo, porque ahí está donde a mi juicio rompe la baraja y hace trampa la postura marxista, pues dices, bueno, demuéstrame que tu economía funciona mejor que la mía, pero demuéstrame, no permite la movida de y ahora prohíbo el trabajo por cuenta propia, que es muy gracioso que los cubanos acabaron aceptándolo hace 2 años y lo llaman cuenta propista, en vez de llamarlo como se llama, autónomo, es decir, empresario. No lo acepta, pero claro, como llevan 100 y pico años con este asunto, pues bueno, todavía se puede borrar la cuestión y se puede discutir, se puede seguir pensando que quien confía en la libertad y en la potencia del espíritu humano es impío, es decir, que no tiene compasión, que trata mal a los otros. Eso se puede pensar, pero los liberales tenemos a nuestro favor pura y simplemente la experiencia histórica, es decir, más de 100 años, más de 60 gobiernos, donde el remedio ha agravado monstruosamente la enfermedad. Sin embargo, ya se dan ustedes cuenta que hemos llegado a extremos nunca vistos en materia de desorientación de la conciencia. Ahora hablamos de cosas como la posverdad. Es decir, independizamos la realidad de las cosas de lo que nos dé la gana pensar sobre las cosas. Bueno, en fin, qué divertido. También decimos, por ejemplo, tenemos el partido Podemos, yo estaba en la tele con 2 de sus grandes próceres, con Iglesias Junior y con Monedero, y ellos, por ejemplo, no les parece nada irrazonable que vengan de una financiación de los ayatolás iraníes y de Chávez, con las consecuencias que ahora comprobamos. Es decir, los ayatolás siguen colgando de grúas a los gays y a las señoras desobedientes. Esto no es un asunto que sea relevante, es un asunto marginal. Hay que ser anticapitalista porque ser humano, querer a la humanidad, significa sentir rencor de clase. Estas son operaciones dialécticas, unos bucles conceptuales que serían del mayor interés de no padecer una incoherencia de base tan fundamental. Los 20 años de investigación sobre quiénes dijeron la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento, los 20 años de investigación me convencieron de que yo estaba equivocado en todo. Pero al mismo tiempo me fueron poniendo en el recto surco, me fueron diciendo qué pasó. Yo les he estado contando un poquito qué pasó desde la perspectiva de qué pasa cuando las personas no consiguen quedarse con el fruto de su trabajo y no ponen alegría en hacerlo. Me dirán ustedes que la forma perfecta de que el fruto del trabajo sea devuelto al empleado es acabando con la plusvalía, es decir, suprimiendo tanto impuestos como empresarios. Muy bien, ahí está la prueba. Tenemos 100 y pico años y 63 países donde se ha intentado. ¿Saben ustedes lo que pasa cuando se suprime al empresario? Que se acaba con un elemento todavía más nuclear del trabajo que hacerlo con alegría. Se acaba con la inventiva. Piensen un instante en el que trabaja sin querer, en el esclavo, en el siglo medieval, y se dan cuenta que es la persona menos interesada del mundo en que se descubran nuevos sistemas de elaborar lo que le está elaborando. La menos interesada. Pero ¿qué pasa cuando no innovamos un proceso creativo? Que nos encontramos con problemas de amortización contable. No había contabilidad fiable
hasta que se impuso la de partida doble, donde con el sistema debe y haber ya no había forma de jugar al trilero, ¿dónde está la bolita? Ya no había manera, porque cada asiento en un lado reclamaba otro asiento en el otro, y se impuso la ciencia en esa materia. Suprimir al empresario, suprimir la inventiva, la reproducción de los procesos, que si se quedan en lo mismo, les pasa lo que acontece con un campo sin abejas ni polinizadores, es decir, degradación biológica pura y simple. Si no somos capaces de apoyar el mestizaje físico y el mestizaje espiritual, los campos van quedando estériles. La naturaleza, igual que es reacia a campañas de marketing, es tremendamente sensible al esfuerzo que hace que puntos muy remotos de ella misma entren en contacto. No sé, a lo mejor preguntándome se me ocurre algo más de lo que del rollo que les he soltado. Le agradezco la paciencia. Pues decía, tú te defines, Antonio, tienes tendencia a definirte como liberal, pero sin embargo, yo he leído en ti elogios grandes a figuras de la rama socialdemócrata o del socialismo democrático como Edward Bernstein, y más de una vez has dicho en alguna entrevista que yo lo he leído, que en realidad eres socialdemócrata, es decir, que te parece bien la idea de que paguemos impuestos. Totalmente, incondicionalmente. Yo creo que formo parte de un fragmento social dispuesto a pagar impuestos para que no haya pobres. Lo que no estoy dispuesto es a que me tomen el pelo. Simplemente, o sea, sé que la pobreza se ataca diciendo a la gente, espabilate, no vivirás de mí perpetuamente. El sistema actual del Congo o de Etiopía no es sostenible. ¿Qué pasa con vivir en Etiopía con subvenciones constantes? Que no hay manera de abrir una empresa. ¿Por qué va a ir alguien a trabajar a una empresa si puede conseguir polvos de leche y cereales regalados? Eso tiene que terminar. Los protestantes tienen un dicho, en realidad los católicos ingleses también, alms is not charity, que significa la limosna no es caridad. Efectivamente, la limosna degrada al que la recibe. No podemos soportar que haya mendigos. Pero si luego analizamos socio y psicológicamente el fenómeno de la mendicidad, descubrimos invariablemente que el 90 y pico % son débiles mentales o enfermos mentales, muchos de ellos agorafóbicos o agorafóbicos, que no soportan estar en espacios cerrados, que unen a eso otra serie de problemas de capacidad para valerse en la vida. Y que entonces cualquier intento de ponerles un empleo, pues que les va a causar gravísimos problemas. De modo que, ¿qué podemos hacer con los mendigos? Prohibir su existencia en las calles. Es decir, ¿quiere usted ser mendigo? Pues muy bien, al campo. O sea, no queremos verle. ¿Que le falta dinero? No se preocupe, aquí están las mojitas que le dan el bocadillo. ¿Que le falta cama? Aquí tiene la cama. Pero no moleste, no vaya por la calle poniendo la mano. Eso se lo prohíbo. Y una cuestión más, porque me parece interesante, podría parecer una curiosidad sin mayor importancia en la biografía intelectual de una persona, pero sí me parece significativo. ¿Cómo conciliabas tú? Porque yo recuerdo tus campañas en televisión en defensa de la despenalización de la distribución y el consumo de drogas, pero si he leído bien, tú en aquel momento eras un rojo. ¿Cómo conciliabas tú esa libertad con una forma de pensamiento en la cual el Estado tiene derecho a ordenar la vida de la gente sin prácticamente limitaciones? Tú prologaste un libro
de tu amigo el antipsiquiatra húngaro, Thomas Sachs. Nuestro derecho a las drogas se llamaba. Y ahí ya no recuerdo si lo decías tú en el prólogo o lo dices en el libro, porque mezclo las dos cosas, pero en algún momento él dice que el derecho a distribuir y consumir drogas es una simple consecuencia lógica del derecho de propiedad. Claro, sí, sí. Y tú, sí, sí. Y tú siendo un rojo, ¿cómo no te dabas cuenta de eso? No, ya me daba cuenta. Lo que pasa es que todavía... Bueno, yo sigo siendo de izquierdas en el sentido de que me repugnan los fachas. O sea, intento ser todo lo contrario física y sentimentalmente de un facha, o sea, de un meapilas. Todo esto me pone de los nervios. Y creo que esto es lo que es propiamente ser de izquierdas. O sea, amar la libertad. Es cierto que, por ejemplo, el amor libre es una tradición comunista. O sea, empieza con la mujer y el socialismo. Bebel es uno de los fundadores del SPD alemán. A mi juicio, la socialdemocracia es la única consecuencia evolutiva razonable del liberalismo, que quedado en sus fundamentos anteriores, se veía obligado a no aceptar la democracia, a pedir que votasen solo unos pocos. Cuando el liberalismo se decidió a que votaran siempre todos, se convirtió en socialdemocracia. Y claro, se puede llamar de muchas formas la socialdemocracia, pero yo sigo coincidiendo. Me llevé una gran sorpresa en septiembre del año pasado, porque yo veraneo en un pequeño hostal de una estrella en la playa de Salinas, en Ibiza, porque me tratan bien. Y de repente aparece un día Albert Rivera y estuvo 7 horas hablando conmigo de esta cuestión en particular. Me dijo: ¿qué piensas, Antonio? No nos conocíamos. ¿Qué piensas de la relación entre socialismo y liberalismo? Y claro, estuvimos hablando las 7 horas de esto. Es decir, hasta qué punto el liberalismo y el socialismo democrático son indiscernibles. La investigación de los enemigos del comercio me permitió a mí distinguir algo que no sabía, que el socialismo democrático, más o menos fundado por Saint-Simon, y el socialismo mesiánico o comunismo, que de socialismo no tiene nada. Es decir, es una oferta de pan, pero en realidad en el mismo instante en que te ofrecen pan están empleando el dinero del pan en propaganda y armas para matarte si no coincides con lo que ellos dicen. Es decir, ellos son una empresa eugenésica de purificación ideológica. ¿He respondido todavía? Sí, no, está bien. Sí. Una pregunta. El sistema actual está expoliando la naturaleza, ¿no? El sistema actual, pero cuando el sistema comunista expolió la naturaleza en unas proporciones inauditas. Lo que han tenido que hacer los alemanes o los occidentales al asumir a Alemania Oriental fue un megagasto. Es decir, el desprecio por la naturaleza de los totalitarismos es literalmente infinito. Yo creo que a partir de Einstein muy en particular, el ser humano no puede ya emplear categorías absolutas. Todas son términos relativos. Y términos relativos significa términos comparativos. Cuando alguien nos dice que el capitalismo devasta el planeta, nos lo dice en nombre de una alternativa. ¿De una alternativa concreta? Si no lo dicen nombres de una alternativa concreta, es bla, bla, bla. Y debía decir, ¿cómo caramba paramos la tasa de explotación del planeta, que lo va a convertir en una pavesa, lo va a cubrir de basuras? ¿Cómo lo hacemos? Pero en el momento en que interpongamos la idea de capitalista, eso es un embuste que nos extravía de la verdadera cuestión, que es reducir la tasa de polución que padecemos actualmente. Sí, sí. Primero, felicitarme. Gracias. Una cosa no entiendo en el comienzo. Un elogio, no sé si desmesurado,
del trabajo. Y cuando cita a Atenas, en realidad los hombres libres no trabajaban. Claro, la cultura del ocio. La cultura Del ocio. Del ocio. El bien nacido, dice Cicerón, el bien nacido no trabaja nunca. Todo lo que tenga relación con el dinero y el oficio es vil. pero no es su doctrina. La mía no, la de Cicerón. Pero entonces no sé cómo se puede hacer compatible la sabiduría o el ocio a Atenas si todo significaba un vicio. No, porque acuérdese que los hombres más sabios, Hesiodo, es el primer poeta con Homero, y Solón, que es el legislador, están diciendo cualquier otra forma de cumplimiento del ser humano que no pase por el trabajo, que no dignifique el trabajo, es falaz y va a desembocar en la miseria. Bueno, y ese trabajo No, es que el ocio ya supone que hay bien nacidos y mal nacidos. El ocio es una cultura estamental. Afortunadamente hemos llegado a una cultura de clases. Las clases no tienen nada que ver con las castas. Con una casta tú sabes al nacer dónde vas a morir, porque no está permitido salirse de la casta. Marx hace un birlibirloque vergonzoso tratando a las clases como si fueran castas y como si fuéramos tontos los demás y no nos enterásemos de la diferencia. Yo estoy cambiando de clases de antes a después de dar la conferencia, porque percibir los honorarios de la conferencia me subirán de clase. Así de concreto. Una cultura de clases es una cultura móvil. Una cultura estamental es una cultura inmóvil. La segunda cosa que quería decirle o preguntarle es algo que por primera vez lo vi al leer su libro, pero que no sé si lo entendí muy bien. En el primer cristianismo parece que hay como una diferencia esencial entre los cristianos directamente discípulos de Jesús, que están contra el comercio, por usar su expresión, y los cristianos que derivan de Tarso, de San De Pablo. ¿Es eso lo que quiere decir? Bueno, ahí está algo. Pablo también está contra el comercio, pero no tan brutalmente como para decir que dinero, impureza. O sea, esa metonimia, porque verbalmente es una metonimia, de siempre la impureza ha sido huye de los cadáveres, porque los cadáveres se corrompen y en esa corrupción de eso te salen fiebres tercianas, te sale tifus, te salen unas infecciones fulminantes. No respires el aire que está cerca de un cuerpo en descomposición. De eso, que es de donde viene la impureza, el miasma, que decían los griegos, el esenio, es decir, el origen de Juan Bautista y de Jesús, dice, no, el miasma es el oro. Y de ahí, claro, uso del oro, usura, que se convierte tanto en pecado como en delito. O sea que eso puede ser la diferencia fundamental de los dos cristianismos. Claro, luego llega Pablo y aunque sigue diciendo, esclavo, no te preocupes, que estás en primera fila para llegar al cielo, en el sentido de yo apoyo la sociedad clerical militar, estoy en contra de la sociedad comercial, que es la que hemos tenido con Atenas, pero afortunadamente hemos vencido a Atenas. Le dice al esclavo, estate contento porque vas al cielo. Al mismo tiempo, claro, es el primero que canoniza al Estado y que le da autoridad absoluta y que dice, esclavo, obedece de corazón, respeta al César como si fuese al mismísimo Dios. Antes quería comentar una cosa. Me ha comentado la directiva del club que cuando acabe la sesión han preparado un ágape para 80 personas. Qué bueno, pues tomaremos una copichuela ahí juntos. Al mismo tiempo que leía su libro, estaba
estaba leyendo un libro que se ha puesto, bueno, se ha publicado Un poco más alto, ¿no? un libro, al mismo tiempo que leías un libro. Estoy leyendo el libro El infiel y el profesor, que son la correspondencia entre Adam Smith y uno de los filósofos que creo que son sus favoritos, que han sido citados por el introductor, que es David Hume. Entonces quería saber hasta qué punto el mensaje de estos dos grandes pensadores entonces está vigente en la actualidad. Yo creo que sí, porque para empezar Hume es el que enseña a Smith, porque Smith es un discípulo de Hume básicamente. Él le enseña que las oportunidades migran. O sea, que en el comercio, aunque uno intente hacer la canallada que se llama mercantilismo, que estuvo vigente a través del gran Josiah Child, el gran millonario inglés del periodo, y también en Francia a través de Colbert y sus equivalentes en España, en Holanda, etcétera, etcétera, la gran canallada de yo soy un país exportador, tú eres un país importador. Entonces yo voy, cojo tu materia prima, te la transformo y te la revendo a un precio. Hume fue el primero que se dio cuenta al decir las oportunidades migran, que en ese mismo proceso se iba a producir un alza de precios en el país exportador, un aumento de know-how en el país que teóricamente solo vendía materias primas, y finalmente lo que Ricardo codificó como teorema de los costes comparados. Es decir, que en cada respectivo país iba a ser posible siempre que ciertas cosas se hicieran más baratas y mejor que en otros. Ricardo, por ejemplo, lo da como caso paradigmático la ventaja de los vinos de Jerez y los vinos de Oporto, por ejemplo, diciendo que los ingleses nunca serán capaces de producir vino porque pues les llueve demasiado y la vid les quiere seguía, por ejemplo, ¿no? Pero al darse cuenta Hume de que las oportunidades migran, se dio cuenta de que el orden económico acaba siendo equilibrado, que lo que pasa es que tarda tiempo en equilibrarse. Luego puede haber mil factores mediadores, intermedios, pero que por fortuna no podemos echar la culpa a la naturaleza. Hay que fijarse en nosotros mismos y enmendar nosotros mismos en la medida que podamos. Lo terrible, por ejemplo, de la planificación económica es que aparentemente, en nombre de decir, hombre, es que yo así sabiendo lo que se necesita, pues puedo evitar las crisis. Dice, sí, evita la crisis, pero evita la actividad también. Es decir, usted lo que ha hecho es de 60 y tantos millones de células que tiene el cerebro, reducirlas a 15. Eso significa, como he dicho varias otras veces, un derrame cerebral masivo y, por tanto, la liquidación de esa persona como ser humano, su conversión en un vegetal, que es lo que sucedió en la China de Mao, en la Rusia de Lenin o en la Cuba de Castro. Es decir, es imposible que la infinita transcomplejidad que va haciendo cada día las personas comprando y vendiendo, es imposible que ningún grupo de individuos pueda sustituirla y, por tanto, olvidar que los precios son señales muy equivalentes a las que da un faro en la costa. Si no se deja la formación espontánea de los precios, que en cada sector de la economía procesan una magnitud infinita de datos y van diciendo que el precio de aquello, el algodón o los zapatos, los cordones de los zapatos, son X. Si uno viene y fija los precios por decreto, uno liquida el sistema. Es lo mismo que me condeno al infarto. Y encima, ay, por tu bien. Sí, sí. El hilo conductor de su charla ha sido el trabajo. Mi pregunta es en relación... Alto si puedes. Alto. Perdón. Es que están todos los demás que no te oyen. Quizá mejor levantarte y hablas a ellos, porque yo te oigo. Mi pregunta es en relación a la revolución tecnológica que estamos viviendo, producida por la inteligencia artificial, por ejemplo. Hay gente, hay grupos tecnológicos como Elon Musk, que
tradicionalmente se han caracterizado por una visión bastante libertaria, y en este caso ya están levantando la mano y pidiendo a los gobiernos que tomen cartas en este asunto, debido a que, a diferencia de en otros casos y otras revoluciones industriales, no solamente el trabajo mecánico y el trabajo físico está siendo reemplazado, sino que también el trabajo cualificado se está viendo amenazado por estos avances tecnológicos. Entonces, mi pregunta es si cree usted que esta visión tan pesimista está justificada o no es más que una nueva generación de neoludismo de toda la vida. Neoludismo de toda la vida, y además temor a que la inteligencia artificial sea otra cosa que inteligencia. Si el robot es capaz de quitarnos estupideces, por ejemplo, como los celos, bendito sea el robot. Nosotros por nosotros mismos no podemos. ¿Cuál es la fuente del 99% de los crímenes pasionales? Los celos. Queremos quitarnos los celos. Pero yo personalmente ahora ya dejé de ser galán, estoy en la transvida, pero hubiera preferido 1 año de cárcel a 1 semana de mal de amores. Me doy cuenta de que lo que venía diciendo a mi hijo en el coche es que el error básico, se me ha olvidado cuando os he contado, con los nervios de empezar ante una concurrencia y pum, improvisar, se me ha olvidado que el error principal de la cultura esclavista fue el momento donde, creyéndose muy inteligentes, algunos atenienses de la generación de Pericles dijeron que lo ideal no era tener esclavos, sino sacarles de la órbita donde habían estado siempre, que era el servicio doméstico, y convertirles en profesionales especializados. Y entonces el obrero es cuando liquidó de verdad al profesional libre, porque invirtiendo en convertir al esclavo en fontanero, arquitecto, carpintero, pintor, etc., sí que se planteaba una competencia desleal para el hombre libre, que es la que realmente produjo ese cataclismo, no solo en la alegría con la que se emprendía el trabajo, sino en el ritmo con el que se producían innovaciones, con el que se iba introduciendo en el proceso laboral cambios, que a partir de entonces pues, se transformaron en un arte de la desidia. Cada esclavo cualificado técnicamente para su trabajo se convirtió en un maestro de la desidia, en un experto en perder el tiempo. Y esto, que para cada cual fue un beneficio, para las sociedades en general, significó que de donde vivían 10, no daba para vivir más de 1. Y eso es lo que pasó en Roma. Cuando Roma cae en el 350 y tanto, no me acuerdo bien, tiene 10 veces menos habitantes, o 20, que tenía en tiempos de Augusto. Y de esos habitantes, el 90% son esclavos cualificados. Hay aquí 1, 2, 3. Primero el señor, creo. Buenas noches, profesor, y gracias por haber venido. Yo quisiera por un momento que nos viéramos... Muchas gracias. Hola. Decía que quisiera por un momento que nos viéramos a los ciudadanos que somos o pretendemos ser libres, y por tocar otro de los temas que es usted muy núcleo de su vida, de su estudio, como drogadictos, de los cuales recibimos una serie de dosis de nuestros camellos habituales. Uno sería el Estado y otro sería el Estado europeo. Hay una estructura, una jerarquía dentro de los camellos, de los dealers. Siga, que no debe usted dar una conferencia. No, pero mi pregunta es, entonces, ¿qué margen de libertad tenemos nosotros, que como usted recomienda muy bien en sus libros, cada vez que se va a probar algo nuevo, conviene dominar el set y el setting,
o sea, cómo nos sentimos nosotros y que tengamos un entorno agradable, cómodo. ¿Cómo enfrentamos eso si hay elementos populistas y estos comunistas de nuevo cuño que pretenden llegar a dominar los canales de distribución de esas drogas que nos ofrecen? La inteligencia se defiende sola, la verdad se defiende sola. El que pretenda otra cosa necesita censurar cárceles. Bueno, la inteligencia nunca ha necesitado eso. Están en desventaja. ¿Usted quería preguntar algo, no, señora? Sí, ella, por favor. Quería saber su opinión sobre el concepto optium y negotium en la sociedad romana. Claro, Cicerón tiene un tratadito llamado De Officiis, sobre los oficios, donde se suelta la barbaridad de que el hombre digno, el bien nacido, él dice bien nacido, se cuidará muy mucho de retirarse antes o después de la cosa pública a sus propiedades para gestionarlas como le parezca oportuno, teniendo muy en cuenta que cualquiera que base su vida en ganar dinero es un mal nacido. Eso explica que un siglo después, en Roma ya la gente no pueda moverse de su ayuntamiento porque está tan cogida con papel de fumar la economía, la iniciativa y la producción de bienes, que la mera idea de que un señor pase de Coruña a Lugo es un delito capital y será castigado con la muerte. Sin embargo, eso no va a evitar que la sociedad del ocio, que la cultura del bien nacido, colapse. No va a evitar ni que la cultura del bien nacido colapse, ni tampoco va a conseguir que lo haga a corto plazo. Porque estas cosas es lo que hay que tener en cuenta y es lo que a mí me desorientó. Y fueron necesarios 20 años de atención al tema de cómo una crisis tan grave, tan estructural, como la que desata profesionalizar un trabajo esclavo, al principio no se nota, pero luego minando y minando y minando lo que son las necesidades creadas por la reproducción sexual, por el acostumbramiento de la gente a ciertos bienes que empiezan a faltar, claro, acaba desatando una crisis de tan grandes proporciones como las que convierten al esclavo en siervo de la gleba. Dese usted cuenta que el esclavo tenía derecho absoluto a 3 cosas llamadas auxiliar. Son techo, comida y ropa. Hay tal miseria sembrada por la sociedad del ocio, la sociedad que pretende Cicerón, que ya la no puede mantenerlas y sin embargo insiste en mantener su estatus de amo. Entonces viene la sociedad medieval, precedida por los llamados siglos oscuros, donde, claro, toda la literatura se dedica a vidas de mártires, santos, santas, y por supuesto el continente europeo se embosca, las aldeas con el ideal autárquico, autosuficiencia, lo único que consiguen es convertirse en inmensos leprosarios. Y bueno, sin embargo, nadie se da cuenta, nadie, de que todo depende de que el trabajo sea una maldición. O sea, los nobles no trabajan, los clérigos tampoco, y no pagan impuestos. ¿Quién paga impuestos y trabaja? El pueblo. Ahora, con esa última canallada de decir tú eres un esclavo, pero además no te voy a tener que dar ni ropa, ni techo, ni comida. El genio de la naturaleza, la grandeza del espíritu, impone una venganza de la cual vivimos. Esto es, detrás del siervo de la gleba, detrás de la idea de que se acabó el carnet de identidad y para que seas humano es necesario que yo te dé un peso y tú me jures el vasallaje, detrás de eso está que es imposible evitar que el siervo acumule por su cuenta. Antes, cuando el esclavo
vivía bajo el techo del amo, no había forma de evitar que el siervo acumulase. A partir de aquí, estoy refiriéndome al siglo VI, siervo empieza a acumular. Y desde el siglo XIII, los amos, es decir, los obispos, los duques, se tienen que arrodillar en secreto ante ellos para pedirles dinero, a efectos de no hundirse en la santa miseria en la cual viven. Y a partir de ahí, poco a poco, el trabajo, la dignidad, el espíritu, se va imponiendo a la lógica del dominio, al yo mando y tú obedeces, que es lo que había. Bueno, de hecho, según tengo entendido, las rutas comerciales y los burgos amurallados nacen de siervos que han huido de la gleba. Son desertores. Desertores de la gleba. Además, el primer empresario conocido es Goderico de Finchale, que es un siervo de la gleba inglés, que se deserta y por tanto es potencialmente un señor ahorcable, y empieza a vagar por las costas de Dover en busca de restos de naufragio, pero es que poco naufragio porque no hay navegación de cabotaje. Se le ocurre a él que hay alguna forma, cruza el estrecho, entra en relación con no navieros, carpinteros belgas y holandeses, y empieza a hacer embarcaciones de cabotaje, que en principio lo que había, entonces no se crean ustedes que había negociantes o comerciantes, la palabra se había desvanecido léxicamente. Por ejemplo, Carlomagno y su hijo Ludovico Pío dicen: cualquier acumulación de riqueza es un pecado contra Dios y yo la impediré. Es decir, cada vez que había algún tipo de negocio, él venía y les robaba, al viejo estilo de lo que luego pasó con los pogroms y los judíos. Esto fue la Alta Edad Media y por eso Carlomagno era un analfabeto. Es el único emperador que yo sepa analfabeto. Tenía que tener algo, y no yo leyéndole los documentos al chorro, y tuvo más de 1000 hijos, según dicen, naturales, claro. Por allí querían hacer una pregunta. No, pero es que todavía no ha acabado con Goderico de Finchale. Goderico de Finchale, con ayuda de un par de carpinteros, hizo las primeras embarcaciones, y ya les digo que no había comerciantes que hiciesen la ruta, pues los comerciantes estaban brutalmente perseguidos en nombre de la santa pobreza, que se llamaba Pax Dei, paz de Dios. Con esa cara dura se imponía el tema. Pues bueno, entonces Goderico consiguió hacer unas embarcaciones que trasladaban, ya que no había comerciantes, a peregrinos, porque en aquella época lo que valía dinero eran las reliquias. Como comenta Juan de Valdés, se localizaron más de 100 prepucios de Cristo a lo largo de Europa en el siglo XV. O sea, es el tipo de cosa que valía de verdad dinero. Santiago, por ejemplo, es el origen de... en ese mundo la riqueza se creaba en torno a peregrinajes a lugares santos donde las personas teóricamente se curaban de las cosas. Pues Goderico consiguió hacerse unas barcas. Con las barcas luego también inventó o coinventó el gran hallazgo de la Alta Edad Media, que es la caravana corazada. O sea, la gente que peleaba como servidores o soldados de un noble contra otro, se dieron cuenta algunos de ellos que era mejor formar parte de las caravanas acorazadas, que se arriesgaban al ataque de todos, por supuesto también de sarracenos, magiares, vikingos, todo lo que encontrasen por el camino. Pero ¿qué hacían? Por ejemplo, se llevaban sal de aquí y se iban al norte y se traían ámbar, miel y pieles. Ahí empezó a cambiar la historia. Federico es un hombre del siglo X. Pues bueno, Federico se hizo millonario. Luego le entró el gusanillo de que, Dios mío, estoy contraviniendo la Pax Dei, ya no es la santa pobreza, soy un miserable. Lo dejó todo, se convirtió en un santo eremita y ahora mismo es San Goderico de Finchale, que en inglés moderno es Lincolnshire. De modo que ahí está en su altar, ahí está en el santoral. Goderico de Lincolnshire, el primer empresario millonario
y uno de los más dignos eremitas de su tiempo. Buenas noches. Hombre, ¿cómo estás? A ver, lo que hasta donde yo llego, nosotros debemos del derecho romano, que es un derecho que tiene su fuente en el individuo. En Galicia tenemos una figura legal que me parece que me gusta mucho, que es la ley de los montes comunales montes vecinales en mano común, que está basada en un derecho germánico, que no está claro su origen, pero parece que viene de los suevos, y es una propiedad germánica que se basa en la comunidad. Y no es como en el derecho romano, la comunidad de bienes, que sigue siendo el individuo el preponderante. No sé qué sabe, me gustaría saber tu opinión de esta figura y si conoces más en la actualidad de esta figura. Esa figura se llama la Gewere. Y efectivamente es que para los germanos, que sin embargo son la individualidad misma, es la cultura basada en la libertad y en la individualidad, por eso no tienen reyes, etcétera, etcétera, cuando están invaden el Imperio Romano, son la libertad misma. Tácito dice, están enloquecidos porque solo piensan en la autonomía. Sin embargo, para ellos, que eran nómadas itinerantes, no había propiedad de la tierra, y la Gewere es lo equivalente al mir ruso. Es decir, el hecho de que es la comunidad la que va repartiendo las tierras donde están ocupando en función de las necesidades de cada familia. Una, por ejemplo, le nacen 2 hijos y entonces necesita más terreno. Otra se le mueren 2 y necesita menos. Entonces, esa redistribución es lo que los germanos llamaban Gewere y lo que los rusos llaman mir. Sí, califica usted en el primer tomo como la decisión más funesta de la historia de España la expulsión de los mozárabes y de los judíos. Si puede desarrollar un poquito más esa idea. Sí, es sencillo. Es que necesitábamos para la inmensa llegada de metal precioso, sobre todo plata de América, un tejido económico, un tejido industrial y comercial que lo reciclase. Al no tenerlo, eso revertió en una inflación brutal que despobló España, o bien porque se murieron de hambre, o bien porque se tuvieron que ir fuera. En vez de solucionarlo, invirtiendo en las rentas que quedaban, las rentas que venían de eso, en crear tejido industrial y comercial, la monarquía española estaba como en la higuera, es decir, prefería meter en la cárcel al padre Mariana, meter en la cárcel a Fray Luis de León, meter en la cárcel a las grandes cabezas que habían dicho que no es usura, que es interés del dinero subnormal, que si no se da una cuota al que ha hecho el esfuerzo de ahorrar, nadie ahorrará y por tanto nadie podrá emprender, no sea subnormal, que es lo que decía Molina o el padre Mariana. ¿Con qué consecuencia? Con irse al calabozo. O sea, el poder político en España no estuvo ni mucho menos a la altura intelectual de la Escuela de Salamanca. Entonces aquella llegada masiva de capital, pura liquidez, en 10 años prácticamente estaba en manos de ingleses, holandeses y luego genoveses. Vino Felipe II haciéndose el muy listo y dijo, pues ahora no me da la gana pagar vuestros intereses. Primera bancarrota española. De eso pudieron morir a lo mejor 500.000 de personas de hambre. Pero no interesa en documentar lo que sucedió entonces. Interesa pensar que hoy, si decimos otra cosa, no somos patriotas y estamos defendiendo a los protestantes. ¡Qué tonterías! ¡Qué manera de irse del tema! Yo lo he tenido que padecer en relación con la neoacademia esta creada en torno a Gustavo Bueno, buen amigo mío. Pero es que ahora se ha convertido en una secta nacional católica aquello. Y entonces no quieren entender la aportación que ha hecho Gustavo, ni la mía propia. O sea, no les da la gana. Tienen que entender las cosas como, ¿estás a favor de España o no estás a favor de España? Por favor, léanse el Tratado de Comercio de Cantillón, que es de la época. Es un amigo de Hume y de Montesquieu. Léase cómo te va describiendo detalle a detalle Cantillón, cómo la llegada de plata arruinó a Castilla y provocó la emigración masiva.
No vamos a tomar los pinchos, ¿verdad? Vale, señores. Falta una, parece aquí Antonio, no sé si A está ver. sí. Hola, buenas. Estaba hablando sobre el trabajo y recientemente estoy leyendo Max Weber, la ética protestante. Entonces quería preguntarle, nada concreto, pero grosso modo, ¿cómo valora usted la ética protestante en torno al trabajo y qué supuso eso para Europa? ¿Perdón? ¿Cómo valora usted la ética protestante y qué supuso para Europa? Creo que se exagera la influencia de protestante. Lo que pasa es que Europa comprendió, o sea, el espíritu de Trento no es solo, o sea, vamos a corregir a Weber aquí, no solo fue la ética protestante, fue el espíritu de Trento también, el que dijo, la pobreza no es ni santa ni bondadosa, el buen cristiano hará bien en mejorar su nivel de rentas. No, ya no más, vamos a tomar una copa. Se ha buscado el debate, Antonio. Cálido. Bueno, no sé dónde suena. Alejandro. Una maravilla. Quería, la verdad, ayudarme en mi espíritu ignorante, que se mejora un poco. Sí, este libro se editó como el libro de los venenos y no llegó a vender 3 ejemplares, le cambiamos el título, más de 100.000. Muchísimas gracias. Yo no miro la cámara. No, nunca.